Las bendiciones de Dios sean para cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos. Les invito a leer la palabra de Dios en el Salmo 15. El Salmo 15 dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, y que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, y en su dinero no da a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Santo Dios, gracias te damos, Padre bueno y misericordioso. Gracias, Señor, por tu palabra hermosa, porque siempre, Señor, podemos encontrar siempre las cosas, Señor, que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Tu palabra, Señor, nos enseña, nos lleva por el camino recto para poder amarte con integridad de corazón, Señor, y también amar a nuestro prójimo. Bendice cada hogar, Señor, cada hermano, cada hermana, Señor, a cada persona que escuche este audio, sea bendecida, prosperada, Señor. Gracias te doy porque eres bueno, misericordioso, porque nos amas, Señor, y sentimos tu amor cada día, Señor amado. Gracias, gracias, amado Jesús. Te lo agradecemos, Padre bueno, por tu amado Hijo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a ver, hermanos, el título que le he puesto de este salmo es Características de los justos. Este salmo, hermanos, se trata sobre el deber del hombre hacia Dios y hacia su prójimo, tal como lo establece, hermanos, en Deuteronomio 6:5 y en Levítico 19:18. Trata pues de las condiciones morales y éticas que admiten a un adorador a la presencia de Dios. O sea, cómo debemos presentarnos cada día delante de Dios. No, hermanos, con pecado, sin un arrepentimiento anterior antes de presentarnos a Dios. Por eso es tan importante, hermanos, que cada día saquemos toda la mala hierba, pues, que han nacido y en la noche, pues, nos acostemos con arrepentimiento de corazón y empezar un día pidiéndole la sabiduría de Dios para que podamos, hermanos, vivir vidas consagradas, vidas santas delante de nuestro Dios. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Ya sabemos, hermanos, conocemos. Este es un versículo tan conocido de Deuteronomio 6:5 que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así tenemos, hermanos, que amar a Dios con ese amor que no cambie, ese amor que crezca, que permanezca en nosotros para poder acercarnos a Dios cada día, hermanos, y pedirle, presentar nuestras peticiones sabiendo que la va a responder, pero que nuestro ser, nuestro interior sea limpio, hermanos, sea consagrado a Dios. Por eso al pueblo de Israel le dice cómo tenía que amarle, cómo quiere Dios que le amemos, hermanos. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, no a medias, hermanos, entregarle todo nuestro corazón, que nuestro amor sea completo para Dios. Luego dice, y con toda tu alma, donde están nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, está, hermanos, todo, nuestra mente. Y con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas. O sea, también, hermanos, que con toda la fuerza que tenemos, Él pide, hermanos, o sea, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, consagrado a Él. Porque muchas veces, hermanos, se contamina el cuerpo
con las cosas del mundo. Entonces él por eso dice con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así, hermanos, es como tenemos que amar a nuestro Dios. Fíjense, hermanos, cómo pide Dios que le amemos. Y el salmista se pregunta, ¿cómo tenemos que acercarnos a Dios? Acá hay dos respuestas, pues entonces, hermanos, que tenemos que hacernos antes de acercarnos a Dios. Amar a Dios con todo nuestro corazón y también, hermanos, en Levítico 19:18 dice, pues, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Miren, hermanos, como que quiere decir en tu corazón, como que haya, cuando hay hipocresía, no amamos a la persona, pero le sonreímos y ¿no? Entonces, hermanos, no quiere eso, sino que haya todo de corazón. Pues dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, vemos pues cómo quiere Dios que nos presentemos, hermanos, delante de Él. Por eso el salmista dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Ahí adoraban, el tabernáculo adoraban a Dios. No había templo todavía en el tiempo de David. Recién su hijo es el que construyó el templo, Salomón. Entonces dice, ¿quién morará en tu santo monte? Se cree, hermanos, que en algún tiempo en Israel, seguramente cuando venían de otros lugares a adorar a Dios, permitían que se instalen tiendas en el monte Moriah, probablemente. Entonces por eso es que el salmista dice, ¿quién morará en tu monte santo? Se hace esa pregunta. Entonces nosotros, hermanos, también cuando nos presentamos pues delante de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que contestar, hermanos, esas dos preguntas. Porque esto está, pues, hermanos, aquí este salmo nos trata pues sobre las condiciones, como les decía, morales, éticas, que debemos tener, hermanos, para acercarnos a Dios. La persona entonces que quiere acercarse a Dios, hermanos, tiene que confrontar estas dos preguntas. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo estoy? Y si nosotros, hermanos, nos ponemos a analizar este pequeño salmo, que es pequeño, pero vamos a encontrar 11 características, hermanos, que nos pide Dios. Vamos a decir, Dios nos pide, a través de David, que escribió el salmo, que seamos, hermanos, que tengamos estas condiciones para acercarnos a Él. Entonces vemos, dice, el que ande en integridad y hace justicia. Entonces, hermanos, recto, que sea recto, hermanos, en lo que hace, en sus obras, en su quehacer diario. Tenemos, pues, hermanos, que trabajar, vivir con rectitud, porque dice, el que anda en integridad y hace justicia, recto en obras. Qué hermoso, hermanos, que podamos vivir, que podamos hacer nuestras cosas con rectitud, hermanos. Todo lo que hacemos en el trabajo, en el hogar, con las amistades, con los vecinos, siempre, hermanos, que vivamos, pues, que andemos en integridad,
que seamos íntegros de corazón a nuestro Dios. Y cuando, hermanos, vivimos con un corazón rendido a Dios, vamos a hacer las cosas bien, hermanos. Le vamos a dar todo a nuestro Dios y vamos a dar un buen testimonio, recto en obras. Que no haya, hermanos, mezquindad en nuestro corazón, sino que caminemos, que puedan ver en nosotros, hermanos. Recordemos que somos la luz y la sal de la tierra. Por lo tanto, hermanos, pues que vean en nosotros que hay amor, que hay algo diferente que nos diferencia de los demás, porque vive en nosotros el Espíritu Santo, porque somos luz, somos sal en este mundo. Entonces, hermanos, es tan importante este requisito, esta cualidad que debemos, o esta característica que debemos de tener, y hace justicia, ser justos en nuestras opiniones, en nuestros hechos, en todo, hermanos, ser justos en lo que podemos ser, porque a veces, hermanos, siendo cristianos y nosotros pues no hacemos justicia. Tenemos que aprender, hermanos. ¿De dónde aprendemos? De la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla, es viva, porque la palabra de Dios escribieron diferentes hombres, hermanos, desde Génesis al Apocalipsis, más de 1000 años, sin embargo, hermanos, la palabra es viva, es actual, y que nos habla, hermanos, sobre lo que debemos hacer, cómo debemos acercarnos a Dios, si queremos que Dios responda a nuestras oraciones, si queremos que Dios sane nuestros cuerpos, si queremos que haya paz en nuestro hogar, si queremos, hermanos, que vivamos vidas santas que le agraden a Dios. Entonces, hermanos, ahí vemos la primera característica, pues el que anda en integridad y hace justicia, o sea, es recto en todo su actuar. Luego dice, el que habla verdad en su corazón. El que habla verdad en su corazón, hermano, ¿qué? ¿Cómo podemos, esta característica, hermanos, que habla verdad en su corazón? Que siempre nuestros dichos, hermanos, sean gratos. Como dice también, hermanos, que los dichos de tu boca sean gratos. Entonces, hermanos, así tenemos pues que vivir agradando a Dios con nuestras, dice dentro, hermanos, el que habla verdad en su corazón. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, hermanos, si está dentro de nosotros, si vive en nosotros a través del Espíritu Santo, entonces, hermanos, vamos a hablar la verdad, porque Él vive en nosotros. Entonces, tener siempre presente que debemos, hermanos, hablar con verdad. Y eso a veces es difícil, hermanos, pero debemos, hermanos, hablar pues con verdad. Que los dichos de mi boca sean gratos a ti, parafraseando este versículo, hermanos, de un salmo. Siempre hablar, hermanos, con la verdad, porque va a salir de nuestro corazón, porque en nuestro corazón vive Cristo, Él vive, y que siempre hablemos, hermanos, con verdad. Luego dice el que no calumnia con su lengua. El que no calumnia con su lengua. Hermano, ¿cuánta gente calumnia? Levanta calumnias a las personas, bueno, porque no le cae bien, o porque le ofrecen
dinero y calumnia. Y aún, hermanos, estamos hablando de los hermanos, de los creyentes, de la iglesia, pero aún así vemos que hay muchos que se dejan convencer y calumnia. Y acá bien claro está diciendo, hermanos, el que no calumnia con su lengua. ¿Qué? ¿Cómo, hermanos, podemos nosotros entender esto? Entender que no tenemos que calumniar. Nuestras palabras, hermanos, deben ser sinceras, como dice, que habla verdad en su corazón. Entonces, no podemos mentir, hermanos, calumniando. Es tan importante que no haya calumnia, que no haya mentira, porque acá nos está diciendo que nuestro corazón siempre tiene que estar la verdad. Por lo tanto, hermanos, no tenemos que calumniar con nuestra lengua, no tenemos que calumniar. Es tan importante que entendamos, hermanos, tenemos que tener, ¿cuáles son? Por eso decimos las características, pues, que debe tener un cristiano para acercarse a Dios. Y si tenemos algo de esto, hermanos, tenemos que sacarlo de nuestro corazón. Ni hace mal a su prójimo. ¿Cuánta gente hace daño al prójimo, hermanos? Porque le hace daño, pues, hermanos, porque no ama a su prójimo, porque algo le pasó, algo le hicieron y siente rencor, siente odio en su corazón. Entonces, hermanos, es importante que tomemos en cuenta, por eso tenemos que leer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña. No es que cuando aceptamos a Cristo, hermanos, entramos a un mundo diferente. Estamos dejando el mundo donde hemos vivido con todo el pecado, con todos los hábitos y todas las costumbres malas. Pero cuando entramos a Cristo, entramos a otro nivel de vida. Es un estilo de vida que vamos a tomarlo, que vamos a aplicarlo y que vamos a vivir ese estilo de vida donde amemos a Cristo, amemos a Dios con todo nuestro corazón, que nuestro andar pues sea, hermanos, verdaderamente que no deje hablar a nadie. Por eso dice, el que anda en integridad y hace justicia, ser íntegros para Dios. Hablar la verdad, hermanos, habla verdad en su corazón. Qué precioso. No hace mal a su prójimo. No debemos hacer mal, hermanos. No debemos hacer mal a nuestro prójimo. Porque nuestro prójimo, hemos leído que lo debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Luego dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. Cuando, hermanos, estamos pues allí, te cuentan y te dicen, oye, mi vecino es pues así, los chismes, el chisme, hermanos. Que tu vecino es así, es asá, es esto, es el otro. Y nosotros también, hermanos, escuchamos y continuamos pues, sí, yo también lo conozco, sé que es así. Y muchas veces lo hacemos. Porque a veces el vecino es así. Y se dice la verdad. Pero Dios no quiere eso, hermanos. Es una verdad, pero mala. Porque esa persona está actuando mal, pero nosotros no podemos, por eso dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. No podemos nosotros, como ese dicho que dicen, del árbol caído todos hacen leña. Y pobrecito, pues, hermanos, el vecino, si tiene sus fallas,
y nosotros pues vamos todavía vamos a sacar más leña. No, hermanos, no admitir. Y siempre, hermanos, es bueno cuando alguien le quiere contar algo que es chisme, porque de repente no es verdad. Esa persona no está haciendo esas cosas. Entonces mejor, hermanos, decir, mira, yo soy cristiano, amo a mi prójimo, mejor no me digas esas cosas, porque no es bueno delante de Dios, estoy pecando. Decir así, hermanos, pero no escuchar los chismes, no seamos chismosos. Porque si nosotros también decimos, sí, yo sé que es así, entonces estamos admitiendo, estamos en contra de lo que dice la palabra de Dios, porque dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. Entonces, tener mucho cuidado, hermanos. Tenemos que amar a nuestro prójimo, a nuestro vecino, el vecino es nuestro prójimo. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. No podemos menospreciar también, hermanos, al que ha caído en pecado. Porque, bueno, no conoce a Dios. Y si conoció, se apartó, Satanás lo llevó por otra senda. Entonces nosotros no podemos tampoco, hermanos, odiarlo, menospreciarlo. No, ese es un perdido, ese es un delincuente. Hermanos, tenemos que tener cuidado de la delincuencia. Vivimos, hermanos, estamos sufriendo, hermanos, la inseguridad ciudadana en nuestro país. Pero no por eso vamos a odiarlos. Yo siempre pienso, hermanos, yo cuando veo cómo tratan a esos pobres, los tienen allí, son delincuentes, quizás están matados, hermanos. Pero es un ser humano, está bien, para eso hay leyes, para eso lo van a sancionar, pero no menospreciarlo, tratarlo como que no fuera un ser humano. Si hasta los animales son protegidos, ¿qué más un ser humano, una criatura de Dios? Dios lo hizo, pero sin embargo vemos los tratos que da la policía, la gente, si es un delincuente, que bien, y se alegra que lo mataron o que, bueno, le hicieron daño, está bien. Más bien tenemos que orar como cristianos para que esa persona se regenere, para que esa persona, pues, hermanos, venga a los pies de Dios. Él cuando estuvo aquí, el Señor Jesús, hermanos, siempre Él se juntó con la gente pobre, con la gente que tenía defectos, con los que los judíos nunca querían juntarse porque los consideraban viles, pero Él se juntó con ellos, comía con ellos, les hablaba, les enseñaba, los amaba. Entonces nosotros también no tenemos que amar. A mí me da mucha pena, hermano, mucha pena cuando veo, a veces casi yo nunca veo noticieros porque me da pena ver el trato que se les da, hermanos, a esas personas que delinquen, los encuentran, los tiran al suelo, los golpean, hasta mueren, porque les dan un trato tan fuerte, un maltrato. Y a mí me da mucha pena, hermanos, porque son seres humanos, como les decía. No son ni siquiera un animal, porque los animalitos, hermanos, también necesitan, pues, cariño, amor. ¿Y qué mejor, hermanos, a un ser humano, a nuestro prójimo? Oremos, aprendamos a orar por esos que están fuera de la ley, por esos jóvenes que en vez de estar estudiando, estar preparándose para un futuro mejor, están en bandas, están porque son gente, pues, hermanos, que les lavan la cabeza, vamos a decir, porque se encuentran con otros
que les gusta hacer esas cosas y entran, pues, hermanos, en la delincuencia. Pero no miremos a cuyos ojos serviles, no los menospreciemos, hermanos. Amémoslos y oremos por ellos. Pero honra a los que temen a Jehová. Es bueno honrar, hermanos, a los que temen a Jehová. Así como estamos orando por los que no, los viles, así también, hermanos, aquellos que aman a Jehová. Pero honra a los que temen a Jehová. Verdaderamente, hermanos, qué precioso. Nos gozamos cuando vemos, pues, hermanos, a un hermano, una señorita, a un joven o a un adulto que teme a Dios, que es consagrado a Dios, que es una persona que trabaja con alegría, con gozo, con amor. Entonces vemos, hermanos, cómo, qué gozo nos da, qué gozo, hermanos. No debemos de tener envidia, no debemos de buscarle defectos, sino al contrario, orar por él, que Dios lo siga bendiciendo, que lo siga levantando, que le siga dando de acuerdo a la capacidad. Dios ve el potencial que tenemos y de acuerdo a ese potencial Él nos da, hermanos, un lugar en su obra. Entonces, qué precioso, hermanos, que los consideremos, que les digamos, pues, hermanos, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que sigas adelante. Son palabras, hermanos, que no lo van a envanecer. Son palabras que se necesitan. Como ser humano, hermanos, uno se esfuerza, oras, preparas tu trabajo que vas a hacer. Si es en la música, se esfuerzan, hermanos, en que salga mejor, en aprender bien los coros, la música que van a tocar o a cantar. Igual el pastor que se prepara para... Pero a veces, hermanos, no hay una palabra que te diga que Dios te bendiga, que te siga ayudando, sino que hay indiferencia. No hay una palabra que te ayude a decir, Señor, me voy a esforzar más, porque ha llegado al corazón. Y a veces dicen, no hay que decir nada porque se van a envanecer. No es así, hermanos. El que ama a Dios con todo su corazón, esa palabra le ayuda, hermanos. Esa palabra le ayuda a esforzarse más. Y siente que está haciendo algo. Siente que no está trabajando en vano, sino que está agradando, que esa palabra llega aunque sea 1 a 2, pero que no le digas nada nunca. Entonces, hermanos, duele también. Es como que como humano te duele. Dios está escuchando, Dios te va a dar tu premio, Él nos va a dar nuestro premio. Ahí una coronita estamos esperando, hermanos. Pero también somos humanos y estamos en este mundo. Por eso dice, honra, mire, hermanos, pero honra a los que temen a Jehová. Honra. No pedimos honra, una palabrita nomás, hermanos. Que Dios te bendiga, que te siga ayudando. La palabra que diste, pues, llegó a mi corazón. Y si no llega, pues, hermanos, no digan nada. Pero si llega, hay que compartir. No dejar, hermanos, pasar la oportunidad. Y entonces ese pastor, esa pastora, pues se va sintiendo triste porque no llega a las personas. No es por envanecerse, hermanos, no es por envanecerse. Yo no me creo, hermanos, yo soy la última de los pastores, la más chiquita. Como decía Pablo, el último y el más pequeño de los pastores. Pero, hermanos, es bueno dar una palabra de aliento, de gratitud. Luego dice, el que aún jurando en daño suyo no da eso. Bueno, hermanos, el tiempo se va. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho.
Entonces, hermanos, vemos, hermanos, aquí este versículo, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. En el tiempo, hermanos, el pueblo de Israel no se permitía que cobrar, hermanos, si le da un préstamo, que no tenían que cobrar, hermanos, interés. Podían recibir en garantía, pero no interés, hermanos. Entonces, tampoco la garantía podía ser su salario diario, su manta para cubrirse, cosas importantes que podían ponerlo en peligro. Entonces, hermanos, de repente su molino que ellos molían, y si lo ponían eso en garantía, pues también, hermanos, no iban a tener con qué trabajar. Era importante que se ame al prójimo, que cada día, hermanos, se le ayudara vamos a ver si lo encuentro, Deuteronomio 24, si tengo tiempo para leer. A ver, hermanos, 24, del 10 al 13, dice: cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre y no te acostarás reteniendo aún su prenda, sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir con su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea que tus hermanos o tus extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. Entonces, hermanos, miren esta ley que Dios había dado, que no había que cobrar intereses, y a veces se prestan y cobran tantos intereses, hermanos, que dicen: no, me has pagado todos los intereses, pero no me has pagado la deuda. Y no recibir cohecho, hermanos. Te pagan por algo. A veces, hermanos, estás en un juicio y hay autoridades que son, pues, que no son honestas y te piden dinero. Si quieres que ganen, bueno, me tienes que traer tanto. Pero no es así, hermano. No lo hagas, porque eso no es bueno delante de Dios. Hay que esperar en la justicia de Dios, pero no estar ofreciendo. A veces: no, yo ofrezco lo que sea, pero me sacas mi juicio. No es así, hermanos. Nunca nosotros hemos admitido eso, ni lo vamos a admitir, y les aconsejamos que no lo hagan. Hermanos, si nosotros queremos acercarnos a Dios, como dice el salmista: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y finalmente dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Aquí las 11 características, hermanos, que nos muestra este pequeño salmo, cómo debemos ser, cómo debemos vivir para poder presentarnos delante de Dios, para poder pedirle lo que necesitamos, para que nuestras oraciones sean escuchadas, para que, hermanos, nuestro testimonio sea un testimonio, hermanos, que a través de él vengan las almas. El testimonio no habla, es mudo, pero tiene que ser un buen testimonio, que las personas puedan darse cuenta que somos diferentes, que tenemos una vida diferente, porque somos hijos de Dios, porque Cristo vive en nuestro corazón, y si somos íntegros para Dios, si le amamos con todo nuestro ser, como Dios quiere que le amemos, con espíritu, alma y cuerpo íntegros a Dios, hermanos, vamos a alcanzar las más ricas bendiciones de Dios.
porque Él es bueno, misericordioso, porque Él nos ama y Él quiere, hermanos, que llevemos fruto abundante. Que eso, hermanos, el fruto, el espíritu, es ser cada vez más, estar más cerca de Cristo y ser más, alcanzar, hermanos, el carácter de Cristo. Va a ser muy difícil, pero no imposible. Cuando nos acercamos, hermanos, más y más a Él, con la ayuda de Él, llegaremos, hermanos, a tener un poquito, hermanos, y agradar a Dios, aunque sea con ese poquito, pero de corazón, alcanzar ese carácter de Cristo a través del fruto del Espíritu. Vivamos vidas santas, vidas consagradas, hermanos, porque sabemos que la venida del Señor está más próxima de lo que nosotros pensamos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Amén.